Bueno, ahí estaríamos grabando entonces, vamos a arrancar la clase. Me presento primero, soy Rocío Serino, los voy a estar acompañando en la parte del práctico de Micro 2. Sé que arrancaron ayer, es una materia muy linda, pero hay que sentarse a estudiar bastante, así que nada, les recomiendo que estudien con tiempo. Acá en la parte de práctico los voy a estar acompañando yo y siempre hay muchos adscriptos que los van a estar ayudando en distintas tareas que quizás a veces no son tan visibles, pero son esenciales. Y conmigo va a estar siempre Flor, que la veo por ahí conectada. Ahí está saludando. Acá estoy en esta. Sí, llegaste a uno de los links al menos. Eh, y otros chicos que no sé si se han unido. Pero bueno, vamos a arrancar, si les parece, con la clase. Hoy vamos a hacer una suerte de introducción, nivelación de conceptos, vamos a ver hasta dónde llegamos y vamos a arrancar ya con algo más eh, duro la clase que viene. Y bueno, cuando necesiten hacer una pregunta, me interrumpen sin problema. Si se me tilda, también me avisan y siempre que arranque una clase y no esté grabando, también me pueden avisar, no hay problema porque me puedo llegar a olvidar y la idea es que tienen todas las clases grabadas para que las puedan consultar, por si es que tienen algún problema con internet o algo así. Así que bueno, voy a comenzar compartiendo la pantalla. Denme un segundo. Sí, estoy grabando el otro y estoy por compartir pantalla al otro Meet. Denme un segundito. Y ahí ya deberían estar en los dos. Perfecto. Y ahora deberían estar viendo una presentación que dice comencemos. Están todos de acuerdo. Bueno, genial. Entonces ahora sí empecemos de una vez con un poquito de atraso, pero nada que no sea solucionable. Bueno, estuve viendo que con la profe Cecilia han visto conceptos preliminares sobre qué es la economía, qué es la microeconomía, y en base a eso han visto también qué es la teoría, qué es un modelo, si no me equivoco, y en base a eso traje una pantalla inicial, un meme, para compartirles un poco lo que importa, o sea, en la microeconomía. Nosotros vamos a usar la matemática como la matemática aplicada como herramienta, pero la vamos a enmarcar en un marco teórico, en una teoría del consumidor, en la teoría de la firma. Entonces, cuando nosotros usemos la matemática, es importante que conozcamos la matemática, pero es muy importante para esta materia que conozcan la parte teórica, que conozcan todo el entorno que hay, que interpreten lo que estamos haciendo. Eso es, creo que, el objetivo también del curso. No solamente que sepan derivar, que sepan obtener las curvas de indiferencia, que sepan hacer otras cosas, sino que lo logren interpretar con la teoría económica que hay detrás. Así que bueno, vamos a arrancar con lo que sería la conducta del consumidor. Ayer estuvieron viendo con la profe todo el tema de restricción presupuestaria. Vamos a hacer un pequeño repaso em, para que estemos todos en los mismos niveles, en la misma sintonía, para cuando la clase que viene ya veamos un poquito de ejercicios de restricción presupuestaria quebrada, que son un poquito más intensos. Entonces, consideremos un individuo que tiene una renta M, que elige entre dos bienes, el bien 1
y el bien 2. Por supuesto, los bienes son números reales positivos, porque, bueno, no, cantidades negativas no tendría mucho sentido. Y los precios son P1 y P2 respectivamente. Entonces nosotros sabemos que la cesta de consumo, X1, X2, es asequible si P1 por X1 más P2 por X2 es menor o igual a M. Entonces, cuando nosotros multiplicamos el precio por el vector de precios por el vector de cantidades, siempre nos tiene que dar menor o igual a la renta para que nosotros realmente lo podamos, para que sea asequible, para que nosotros podamos comprarlo. Porque si es mayor a nuestro nivel de ingreso, claramente no vamos a poder comprarlo. Entonces, bueno, lo que vemos acá, entonces, es una recta presupuestaria que vamos a obtener desde la información que teníamos acá. ¿Cómo obtenemos la función que le da origen a esta recta? Nosotros tenemos graficados en el eje el bien 1 y en el otro eje, perdón, en el eje vertical el bien 2 y en el eje horizontal el bien 1. Y para poder graficar esto, a esta ecuación que tenemos acá, vamos a despejar x2 en función de x1, que es lo que vemos en esta parte donde se informa la recta presupuestaria. Entonces, todos los puntos sobre la recta son los que valen exactamente M, es decir, nuestra renta, nuestra cantidad de dinero. Todo lo que se encuentra por debajo de esta línea es el conjunto presupuestario, es decir, es todo lo que es asequible, pero lo cual no gastamos todo nuestro dinero. Y por último, la pendiente de la recta es el relativo de precios. Y por supuesto va a tener una pendiente negativa, porque a medida que consumo más de un bien, voy a tener que dejar de consumir otro porque mi cantidad de dinero es la misma. Entonces, como veníamos viendo recién, la pendiente es el relativo de precios y es la relación a la que el mercado está dispuesto a sustituir el bien 2 por el bien 1, es decir, a nuestro costo de oportunidad a fin de cuentas. Y el conjunto de cestas que cuestan exactamente M, es lo que veníamos diciendo, es la recta presupuestaria. Es la línea que vemos acá. Bueno, entonces, ¿qué puntos tenemos que son claves en el tema de la recta presupuestaria? ¿Qué es lo que ven señalado con fucsia? La ordenada al origen y la abscisa al origen. Bien, ¿qué significa esto en términos económicos? ¿Alguno se anima de lo que vieron ayer? La cantidad máxima que puedo consumir de un bien sin consumir nada del otro. Exactamente. Es cuando agoto toda mi renta en un solo bien. ¿Sí? Entonces, básicamente, si agoto toda mi renta en el bien 2, que sería cuando no consumo nada de X1, voy a tener M sobre P2. ¿Cómo obtenemos eso? Simplemente, si queremos conocer cuánto vamos a consumir del bien 2 si no consumimos nada del bien 1, igualamos esto a 0 y nos va a quedar que X2 es igual a M sobre P2. De igual forma, si igualamos esto a 0, despejando vamos a obtener M sobre P1. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos. No, profe. Seguimos entonces. Yo si escucho unos segundos de silencio, sigo. Así que cualquier cosa me paran. Bueno, entonces esto lo repasamos de lo que estuvieron viendo ayer. Vamos a suponer que iniciamos con 100 pesos, que bueno, imaginemos $100 si queremos tener un poco más de margen, porque 100 pesos hoy no podemos hacer mucho, pero imaginemos que arrancamos con una renta de 100 y tenemos el precio 1, es de 2 pesos, y el P2 es de 1.
Entonces, armamos nuestra recta. Sabemos que para nosotros agotar toda la renta tenemos que poner 100, que sería M, igual al precio de 1 por X1 y el precio de 2 por X2. ¿Cómo? P1 es 2 y P2 es 1, en la recta nos queda 100 igual a 2X1 más X2. Despejando X2 respecto a X1 para poder graficar, nos queda lo siguiente, donde la pendiente es menos 2. Y bueno, graficamos. Obtenemos M sobre P2 y M sobre P1. Y hacemos el gráfico de la recta presupuesta. Bien, ¿qué sucede si cae el precio del bien 1? ¿Alguien se anima? Pivotea la restricción. Exactamente. Bien, bien. Todo lo que fueron diciendo, yo sé que estoy escuchando de 2 bits distintos, así que les cuento. Lo que me han dicho es que hace un pivot la recta presupuestaria, que está bien. Eso significa que cambia la pendiente y cambia una sola de los orígenes, digamos, porque cambia solamente el precio de un bien. Si cambia el precio de los dos bienes, pueden pasar distintas cuestiones, pero ahí sí cambiarían tanto la abscisa del origen como la ordenada del origen, perdón, es al revés, abscisa del origen y ordenada del origen. Entonces, para este caso particular, que solamente cae el precio 1, va a cambiar la pendiente, se va a hacer más chata porque se va a ir para allá, y también va a cambiar la abscisa del origen. Con M sobre P1, ya no va a ser más M sobre P1, es decir, 100 sobre 2, sino que va a ser 100 sobre 1. Y vamos a tener una pendiente igual a menos 1. Bueno, ¿qué pasa? Entonces, sí, en vez de cambiar el relativo de precios, nos cambia la renta, aumenta la renta. Exactamente. La recta presupuestaria se va a desplazar y el relativo de precios va a ser el mismo porque los precios no cambiaron. Entonces va a ser un desplazamiento paralelo de la recta. En este caso, tenemos que acá esto era M sobre 1, bueno, 100 sobre 1 igual a 100, esto era M sobre P1, y ahora vamos a tener M' sobre P1, que va a ser igual a 125 sobre 1, que va a ser 125. Acá va a cambiar un poquito más, en este caso era M sobre P, disculpen chicos, acá era P2. P2 es igual a 1. En el caso del bien 1, va a ser la renta dividido el precio del bien 1, que en este caso da 50, pues ya 100 dividido 2. Y la nueva abscisa del origen va a ser M' sobre P1, que va a ser igual a 125 dividido 2, que da 62,5. Bueno, esta es la base de lo que serían las rectas presupuestarias, cómo se mueven. Después tenemos distintos tipos de variaciones. Y ya en la clase que viene vamos a estar viendo rectas presupuestarias un poco más interesante, con quiebres en el medio, qué pasa si me cambian los precios después de cierta cantidad de bienes. Va a estar bastante interesante, pero por ahora quería arrancar con algo, un poco de repaso, así estamos todos bien frescos para la próxima clase. Bueno, preferencias. Vamos a arrancar con el tema de preferencias. Nosotros tenemos que las curvas de indiferencia refieren al conjunto de cestas que brindan la misma satisfacción. Es decir, de una manera más técnica podemos decir que, dada una cesta cualquiera X, la curva de indiferencia está constituida por todas las cestas que son indiferentes a X.
Entonces, nosotros acá, en el gráfico de la izquierda, tenemos este punto, esta cesta de consumo que es X. Si nosotros, acá tenemos el punto, la cesta Y, con esta combinación del bien 2 y el bien 1, vamos a decir que Y es indiferente a X. ¿Por qué? Porque está sobre la misma curva de indiferencia. Bueno, ¿qué pasa si tenemos una cesta de consumo en este punto, que se llame Z, con este nivel de X1 y este nivel de X2? Y bueno, como vemos que están por debajo de la curva de indiferencia, y esta curva de indiferencia crece hacia allá, digamos, para donde va la flecha, porque nosotros consideramos que más es preferible menos. Entonces, este punto, nosotros vamos a tener que la cesta X va a ser preferida a la cesta Z, porque se encuentra por debajo de la curva de indiferencia. Si tenemos la cesta, no sé, H, en este punto, vamos a decir, como tiene más cantidades del bien 2 y del bien 1, sin considerar, por supuesto, en este momento ningún punto de saciedad, ni nada de eso que vamos a ver en las próximas clases, vamos a decir que la cesta H es preferida a X, que es exactamente lo que vemos en el grafiquito del costado, que por debajo de la curva de indiferencia son las cestas inferiores que no se prefieren a X, y por acá están las cestas preferidas debidamente a X, que también lo vamos a ver próximamente cuando veamos los axiomas. Pero bueno, se las dejo picando. Sí. Sí, sí, lo vamos a ver de igual más adelante, pero por ahora vamos a decir que sí. Perdón, para el Meet que no escucho la pregunta, porque no la deben haber escuchado todos, me preguntan sobre estas áreas, si son preferidas, y vamos a ver más adelante bien cómo se define estas áreas, pero por ahora digamos que sí, que son preferidas a X. Entonces, como veíamos anteriormente, las curvas de indiferencia crecen hacia allá. Es posible que en algún momento se llegue a un punto de saciedad, eso lo tiene muy bien explicado, creo que en el libro del Variant. Pero bueno, por ahora, digamos que pensemos que no existe ningún punto de saciedad, eso ya lo vamos a ver también más adelante. Y vamos a considerar que a medida que las curvas de indiferencia se encuentran más alejadas del origen, hay más satisfacción. Es decir, todas las celdas que están acá son preferibles a las que están acá. Y vamos a una cuestión muy importante en el tema de las curvas de indiferencia, que es la pendiente de las curvas de indiferencia. Por supuesto, nosotros vamos a tener en cada uno de los puntos de estas cestas que han sido acá dibujadas, una pendiente distinta. Esta pendiente es la relación marginal de sustitución, que mide la relación en que el consumidor está dispuesto a sustituir una cantidad del bien 1 a cambio de más bien 2, es decir, lo que está dispuesto a sacrificar por un bien para aumentar el consumo del otro bien. La relación marginal de sustitución se puede ver como la variación de X2 dividido la variación de X1, que es lo que vemos acá, o una forma de calcularlo que ya la vamos a tener mucho más incorporada cuando empecemos a ver funciones de utilidad, es la derivada de la utilidad del bien 1 respecto de la utilidad
de la derivada de la utilidad del bien 2, precedidas por el signo negativo, porque como vemos, tienen siempre pendiente negativa. ¿Por qué tienen pendiente negativa las curvas de indiferencia? Exactamente. Lo que estuvieron diciendo es que básicamente, si yo quiero mantener el mismo nivel de utilidad, para aumentar el consumo de un bien, por ejemplo, si yo me encuentro acá y deseo aumentar el consumo del bien 1 y ubicarme por acá, para mantener la misma utilidad voy a tener que bajar el nivel de consumo del bien 2. Entonces, además, si yo quiero, básicamente sería lo mismo que decir que si a mí me dicen, bueno, deja de consumir el bien 2, por ejemplo, y yo voy a necesitar una cantidad del bien 1 para ubicarme sobre la misma, para estar igualmente satisfecha. Si a mí me sacas 2 lapiceras y bueno, yo voy a necesitar que me des al menos un par de lápices, 2 o 3 lápices para yo estar en el mismo nivel de utilidad. El tema de la relación marginal de sustitución es que es subjetivo de cada individuo. Es decir, puede que para un individuo sea lo mismo, se pueda sustituir una cantidad, o sea, la tasa marginal de sustitución sea, no sé, menos 2 y para otro, para los mismos bienes, sea menos 10, para las mismas variaciones, por ejemplo. Pero, bueno, lo importante de la relación marginal de sustitución es que es una cuestión subjetiva, que lo vamos a ver bien ahora en breve cuando veamos demanda. Bueno, llegamos a las utilidades, entonces. ¿Qué es una función de utilidad? Es un instrumento que usamos para asignar números a las distintas curvas de indiferencia, de tal forma que las curvas indiferentes más altas reciban mayores números. Es decir, si yo estoy más satisfecho, voy a tener un numerito mayor. Entonces, por ejemplo, acá vemos la función de utilidad Capdagras, que la vamos a trabajar mucho. La función de utilidad Capdagras es x, o sea, es el bien 1 elevado a la a por el bien 2 elevado a la b, con a y b positivos. Si consideramos, por ejemplo, que a y b sean igual a 1, esta función de utilidad es la multiplicación de ambos bienes. Para obtener las curvas de indiferencia, despejamos el bien 2 en función del bien 1 y considerando una utilidad particular. Es decir, nosotros anclamos, digamos, en un nivel de utilidad sub 0, despejamos y llegamos a obtener la curva de indiferencia. Bueno, acá hay un ejemplito bastante dinámico donde, por ejemplo, nos centremos en el punto A, donde tenemos 2 unidades del bien 1 y 3 unidades del bien 2. Acá cambiamos la función de utilidad, ya no es más x1 por x2, sino que es x1 elevado a la 0,5 y x2 elevado a la 0,5. Entonces, si yo en el punto A tengo 3 unidades del bien 2 y 2 unidades del bien 1, ¿cómo obtengo la utilidad? El numerito que le voy a asignar a la curva de indiferencia. Elevando 2 a la 0,5 y multiplicando por 3 a la 0,5. Esto en numerito nos da 2,45. Entonces, a esta curva de indiferencia le asignamos el valor 2,45. Si necesitamos el punto B, bueno, ya todos sabemos que nos va a dar la misma utilidad porque está sobre la curva, en la misma curva de indiferencia. Pero acá tenemos, por ejemplo, que el consumo del bien 1 es 3, y el consumo del bien 2 es 2.
Si los multiplicamos y lo elevamos, o sea, si lo elevamos a la 0,5 y lo multiplicamos, nos va a dar la misma cantidad de utilidad. Incluso si tenemos 6 unidades del bien 1 y 1 unidad del bien 2. Si lo elevamos a la 0,5 y lo multiplicamos, nos va a dar una utilidad de 2,45. ¿Por qué? Porque están todos sobre la misma curva de indiferencia. A esta persona le da lo mismo consumir 3 unidades del bien 2 y 2 unidades del bien 1 que 6 unidades del bien 1 y 1 unidad del bien 2. Pero ¿qué pasa si la cesta de consumo es 6 unidades del bien 1 y 2 unidades del bien 2? Bueno, ¿cómo? Exactamente, porque tengo la misma cantidad del bien 1, pero una unidad adicional del otro bien. Entonces, ahora sí, vamos a tener un salto de utilidad. Esto lo podemos ver si hacemos este cálculo. 6 elevado a la 0,5 por 2 elevado a la 0,5 es 3,46. Es decir, fuimos a otra curva de utilidad, a otra curva de indiferencia, perdón. Fuimos a otra curva de indiferencia que el individuo está mejor que con todas estas tres cestas. Entonces, en este caso, A era indiferente a B y era indiferente a C, pero D es preferida a C, a A y a B, porque a todas. Sí, sí. Sí, si podés reformularla. Sí. No estoy segura, pero te lo averiguo. O sea, lo voy a pensar y te lo comento si te parece. Sí, son parámetros. Dame un segundo. Son parámetros de la función. Por ejemplo, en este tipo de utilidad también este tipo de función también se utilizan en la función de producción. Ustedes seguramente han visto que dependiendo de la suma de A y B son los rendimientos a escala. Entonces sí tienen una incidencia, pero no estoy segura de que afecten la preferencia en sí. No sé si entendí bien lo que me dijiste. ¿Cómo combina las canastas? Sí, o sea, sí te va a afectar en la combinación porque vas a tener una ponderación distinta acá. Sí, pero no te, es como que no te va a afectar en el sentido de que, eh, o sea, te va a afectar en la decisión. Capaz, cuando vos le pones distintos parámetros acá, ya quizás estas dos no quedan en la misma curva de utilidad. No van a quedar en si vos le pones acá, por ejemplo, 1 y 0,2, no vamos a tener, no van a quedar en la misma utilidad, va a cambiar. O sea, probablemente cambie de, mm, claro, la canastas, exactamente. Eh, bueno, ¿alguna duda que había escuchado por ahí? Y respecto a esto, la idea de la clase que viene, si llegamos, vamos a tener,
vamos a hablar un poco de un poco más de la función Kappa-Douglas, y mi idea era mostrarle un Excel donde pueden jugar con este parámetro y ver qué es lo que pasa y ver cómo cambian un poco las funciones que, de utilidad respecto a cuando cambian este parámetro A y B. No es lo mismo si ponemos 1 y 1, a si ponemos 0,2 y 0,2, y eso se ve, se nota en cómo es la curva de indiferencia. Así que si no se me entendió en esta clase, probablemente lo podemos ver más cómodos en la próxima clase con un Excel. Sí, claro, sí, sí, le asigna como, le va a asignar un peso, digamos. Uy, perdón, se me descolocó ahí está. Le va a asignar un peso al bien, a la cantidad de bienes, y si es 1, probablemente va a pesar más en la utilidad que si es 0,2 o si es, no sé, 0,1. Así que sí, no sé si escucharon lo que dijo el compañero, pero básicamente lo comparaba con una idea de darle un peso en la función de utilidad de las variables x1 y x2. Sí, sí, en la utilidad terminaría quedando, si nosotros hacemos utilidad x1 a la 1, por ejemplo, x2 a la 0, se va a volver 1. Entonces, básicamente, nunca, no te va a importar en tu utilidad que aumente el consumo de x2. No, no te va a aumentar ni nada. Si vos le asignas un 0 acá. ¿Se entiende? Claro, porque sabemos que si elevamos un bien, si elevamos el bien a la 0, o sea, cualquier número elevado al 0 nos da 1. Entonces, si le ponemos 0, básicamente no, no, no nos importa. Nuestra utilidad no varía cuando varía x2. Así que sí sería. Es el caso. ¿Escucho más dudas? Seguimos. Bueno, este es de los casos extremos de sustitutivos perfectos. Nosotros, este es el típico caso de dos bienes que se sustituyen perfectamente uno con otro, así que ahí me da igual consumir, por ejemplo, no sé, una lapicera azul o una lapicera negra, no me importa. Realmente, si me das una lapicera azul o una negra, me da lo mismo. También puede ser, por ejemplo, en términos de, no sé, a mí me da lo mismo ponerle a un té una cucharada de azúcar o 2 cucharadas de miel. Entonces, em, eso también es un tipo de sustitutos perfectos. Y así siempre se les pueden ocurrir mejores ejemplos, estos son los típicos ejemplos del libro, pero la idea es que a mí me da igual consumir una cantidad de un bien respecto de otra cantidad de bien. De nuevo, despejando, obtenemos la curva de indiferencia, despejando x2 en función de x1, que en este caso va a ser la utilidad la utilidad sub 0, porque recuerden que lo clavamos en un nivel de utilidad, menos x1 y graficamos. Esto es claramente una función lineal, como la que vemos acá. Y, por ejemplo, veamos qué pasa para los puntos que están señalados. Bueno, y la tasa marginal de sustitución es constante. ¿Por qué? Porque hay una sola pendiente a lo largo de toda
la curva. Las funciones lineales tienen la pendiente constante. En este caso es -1 porque el parámetro A y B, si lo pusiéramos acá, son 1. Pero bueno, si acá cambian los parámetros, va a cambiar la pendiente. Ya vamos a hacer un poco más de ejercicios respecto a esto. Bueno, entonces, de nuevo, los puntos A y B son indiferentes unos de los otros. Si acá sumamos, da lo mismo. Pero si yo me encuentro, por ejemplo, en 6,1, que antes, recordemos que en la curva de utilidad Kaplan-Douglas estaban sobre la misma curva de indiferencia, pero ahora no, porque 6 más 1 es 7, que es mayor a 5, entonces ya se encuentran parados sobre otra curva de indiferencia. Y si nos encontramos en el punto C, y yo encuentro una cesta, estoy en la cesta 6,1, y si yo encuentro una cesta que tiene 6,2, y me voy a encontrar mejor, me voy a encontrar en una curva de utilidad más alta. Otro de los ejemplos que tenemos es el de complementarios perfectos. Estaba chequeando la hora, disculpen, porque para saber más o menos cuánto me queda. Entonces tenemos la curva de complementarios perfectos. En la curva de complementarios perfectos son dos bienes que se consumen en proporciones. El típico ejemplo es un zapato derecho y un zapato izquierdo, porque uno no, por lo general, cuando tenemos dos piernas, vamos a comprar un zapato para cada pie, porque si tenemos un solo zapato de un pie, la verdad que no nos interesa tener dos zapatos del pie izquierdo con un zapato del pie derecho. La verdad que o sea, nos da igual a tener un zapato del pie izquierdo y uno del derecho, digamos. Eso no funciona cuando tenemos uno y uno. El otro caso más típico de Córdoba, digamos, si vamos a comprar Fernet, vamos a comprar un Fernet con 2 cocas, por lo general. No vamos a comprar un Fernet con una coca, salvo que, no sé, se tome la mitad de la botella, no sé. Es como que por lo general son bienes que se venden en proporciones. Entonces, ¿qué pasa con la curva de indiferencia en este caso? No la podemos obtener analíticamente. Es donde acá el cuadrito este que veníamos repasando sirve mucho para entender cómo se obtienen estas curvas de utilidad. Y la RMS es igual a 0. ¿Alguien se anima a explicar por qué? Si yo les digo que no la puedo calcular, la relación marginal-sustitución, no la puedo calcular analíticamente porque o sea, no tengo función, digamos, no puede estar función, no es derivable. Exactamente. ¿Por qué, profe? Para los que estamos en el otro Meet. Ahí voy. Ahí lo iba a repetir justo. Pero Sería, los chicos, profe, porque no tiene sí, sustitución, porque los bienes siempre se consumen cantidad iguales. Entonces, por ejemplo, a mí me dan a elegir un zapato del pie izquierdo solamente, yo prefiero, digo, no consumo nada, porque no me sirve tener un solo zapato. exactamente. Es la idea. La idea de que yo no puedo sustituir un bien por el otro porque los consumo en proporciones. Digamos, no me, yo no voy a sustituir, o sea, si vos me decís, bueno, mira, yo tengo un par de zapatos y me dicen, bueno, yo te saco un zapato derecho y te doy 5 izquierdos. Es un montón, voy a tener terminando 6 zapatos, pero 6 zapatos del pie izquierdo a mí no me sirve. Entonces, no hay una relación marginal de sustitución en este caso. Por eso es 0, por más de que calcularla analíticamente no es posible, porque bueno, el mínimo es una función no derivable. Acá es un argumento teórico del por qué la relación marginal de sustitución es 0. Bueno, veamos cómo armar esta curva de indiferencia. Nosotros
tenemos el punto A, por ejemplo, donde consumimos 2 unidades del bien 1 y 3 unidades del bien 2. El mínimo entre estas dos opciones es 2 y va a ser el nivel de utilidad que alcance en esta curva de indiferencia. Para el caso de B, nos ofrecen tres zapatos izquierdos y 2 zapatos derechos. Y bueno, la verdad que a mí me van a dar una utilidad de 2 porque yo en realidad tengo 2 pares para consumir. Entonces, la utilidad va a ser igual a 2. El punto E, que no está escrito acá, pero es bastante importante, ahí es donde tengo 2 unidades de cada una, que es en este punto. Es decir, nosotros si nos ubicamos sobre el punto E, aumentos del bien 2, sin aumentos del bien 1, no me van a aumentar la utilidad. Y, de nuevo, si nos ubicamos en el punto E y aumentamos el bien 1 para acá, 3, 4, 5, 6, lo que sea, si lo aumentamos no nos va a aumentar la utilidad porque no estoy aumentando el bien 2. Entonces, en estos casos, para que aumente nuestra satisfacción, para que aumente el nivel de utilidad en las curvas de indiferencia se note, tiene que haber un aumento de ambos bienes. De nuevo, por ejemplo, si nos ubicamos en el punto C son 6 unidades del bien 1 y 1 unidad del bien 2, vamos a estar en un nivel de utilidad 1, porque es igual al mínimo de ambos. Vamos a estar sobre esta curva de indiferencia. Ahora sí, sigo con 6 unidades del bien 1, pero tengo una unidad adicional del bien 2. Ahora sí, voy a irme a una curva de utilidad más arriba, que va a ser U igual a 2, porque X2 es igual a 2. ¿Alguna duda? Esto se nos va a ir aclarando un poco el panorama cuando veamos cómo calcular las demandas desde acá, cómo calcular la función de utilidad indirecta, la demanda hicksiana, la función de gasto, todo eso lo vamos a ir viendo y ya se van a acostumbrar a esta utilidad. Y a las otras también, porque son las típicas que siempre estudiamos. Bueno, vamos a repasar rápido elección y demanda en los minutos que nos quedan. Partamos de la elección del consumidor, del problema del consumidor. Un consumidor, por supuesto, que vamos a estar viendo acá es un consumidor maximizador de utilidad. Esto es muy importante que lo escriban en los exámenes. Siempre el problema del consumidor, déjenlo asentado, suma puntos. Es muy importante que expliquen y que nosotros sepamos que ustedes saben que la demanda, bueno, marsaliana se va a salir de una maximización de utilidad sujeto a una renta. Entonces, nosotros acá vamos a maximizar los argumentos x1, x2. Entonces, la idea es maximizar la utilidad. Como todo consumidor racional, queremos tener la mayor satisfacción posible. Entonces, vamos a buscar que la utilidad sea el máximo. Y si la utilidad es el máximo, y nosotros podemos llegar hasta infinita cantidad de bienes, ¿qué es lo que nos para esa maximización? Una restricción. Entonces nosotros tenemos que, a esta utilidad le vamos a restringir a la cantidad de plata que tenemos para gastar. Y que también influye en este caso los precios de mercado. Entonces, vamos a maximizar la utilidad, es decir, si nosotros tenemos acá las curvas de indiferencia, así, si nosotros decimos, bueno, no se tiene que cortar, imaginen que no se corten, tenemos las curvas de indiferencia que aumentan. Si yo digo máximo, y bueno, le puedo dar para arriba,
Pero ¿qué pasa? Yo tengo una renta, una restricción presupuestaria. Y bueno, mi plata la verdad que no me alcanza para llegar acá. Tengo acá una restricción que me trae al mundo real. Y bueno, tengo que maximizar mi nivel de utilidad sabiendo que tengo una determinada cantidad de dinero. Sí. Sí, es el problema dual del consumidor, que lo vamos a ver que se viene. Empecé por la demanda marshalliana, que sería el problema del consumidor maximizador de utilidad. Si no, podemos minimizar el costo sujeto a una utilidad particular. Que ese es el problema del consumidor minimizador de gasto, que nos va a llegar a una demanda Hicksiana. Exactamente, eso es lo que quiere. Este quiere gastar, o sea, ya vamos a ver bien cómo llegamos a ese gastar todo su dinero, pero sí, quiere encontrar la máxima utilidad, dado que tengo 100 pesos para gastar. Entonces yo quiero lo máximo que puedo consumir. ¿Por qué consumir? Porque yo estoy hablando, o sea, mi utilidad depende solamente de consumir X1 y X2. Estamos haciendo, por supuesto, un supuesto, estamos dando un marco. Decir, bueno, mira, en mi mundo solo genera utilidad consumir X1 y X2, banana y manzana. Y tengo una renta determinada para eso, tengo 100 pesos. Entonces, en función de cómo es mi utilidad y de la cantidad de plata que tengo, voy a llegar a una demanda, voy a llegar a una cantidad de consumo de esos bienes. Y sí, vamos a agotar toda la renta, que es justo la filmina que sigue. Alguien se me adelantó. Porque como nuestra utilidad solamente depende de X1 y X2, ¿para qué voy a dejar plata? Digamos, ¿para qué voy a dejar 10 pesos si los puedo gastar? Si mi utilidad solamente depende de X1 y X2. Entonces, en el óptimo, nosotros hacemos este sujeto A, vamos a restringir esta utilidad a que agotar toda mi renta en los bienes X1 y X2. Después vamos a ver el problema del consumidor cuando en realidad quiero buscar el mínimo gasto para una utilidad determinada. Por ejemplo, yo quiero comprarme, no sé, un par de zapatillas, un par de zapatillas. Y yo quiero una utilidad de 1 porque, bueno, quiero un par de zapatillas. Y bueno, y voy a buscar el mínimo gasto. Eso nos va a derivar a otro tipo de demanda, que ya vamos a ver cómo se relacionan incluso la demanda marshalliana y la egipciana. Pero por ahora vamos con la marshalliana, que creo que es la que han visto ya en micro 1, si no me equivoco. Bueno, para obtener, como han visto en mate 3, para resolver este problema vamos a plantear un lagrangiano, que acá vamos a maximizar X1, X2 y lambda. Las condiciones de primer orden resuelven derivar el lagrangiano respecto a cada uno de los atributos y igualarlos a 0. Las condiciones de segundo orden nunca las chequeamos, o sea, en realidad se deberían, matemáticamente, se deberían chequear, digamos, pero nosotros le vamos a dar siempre funciones bien definidas, por lo tanto no hace falta que los exámenes nos indiquen la derivación, o sea, nos calculen las condiciones de segundo orden, digamos. Así que con las condiciones de primer orden estaría. Entonces, derivando el lagrangiano respecto de las variables, vamos a obtener lo siguiente, o sea, derivando el lagrangiano respecto a x1, en este término sería x2, en este término sería lambda menos p1, y bueno, y sería simétrico por el caso de x2, x1 menos lambda por x2. Si dividimos estas
estas dos ecuaciones, vamos a obtener que x2 sobre x1 es igual a p1 sobre p2. ¿A qué nos suena esto? Y bueno, esta es la relación marginal de sustitución igual al relativo de precios. Esto quiere decir, y llegamos a la primera condición del óptimo, que la disposición marginal a intercambiar bienes del consumidor coincide con la que pide el mercado. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la derivada del lagrangiano respecto a lambda, vamos a obtener la segunda condición del óptimo, que es lo que habíamos dicho anteriormente, que el individuo va a agotar toda su renta. Para este individuo es óptimo gastar todos sus ingresos en X1 y X2. Entonces, ¿cómo se ve esto en un gráfico? Nosotros dijimos que tenemos la utilidad y necesitamos maximizar nuestra utilidad. Pero tenemos una cantidad de plata, una restricción, que nos limita. Entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar para en dónde estamos maximizando nuestra utilidad dada la resta presupuestaria? En el punto donde se hace tangencia. Porque básicamente la pendiente de la recta presupuestaria es igual a la pendiente de la curva de indiferencia, que es la RMS es igual al relativo de precios, que el relativo de precios es la pendiente de la recta presupuestaria. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en estos puntos? Y bueno, me fijo que si yo me encuentro en un punto como H, donde las pendientes no son iguales y una pendiente es mayor que la otra, sí, por ejemplo, nos ubicamos en un punto un poquito sobre la recta presupuestaria, un poquito más cerca de A, vemos que pasa por otra curva de indiferencia mayor. Entonces, se va a hacer máxima la utilidad cuando lleguemos al punto A, que es donde se produce la tangencia. De nuevo veamos qué pasa si baja el precio en el P1. Se va a correr, va a pivotear la recta presupuestaria y vamos a tener un nuevo óptimo. Vamos a estar sobre una curva de utilidad mayor porque ahora puedo consumir más unidades del bien 1 por la misma cantidad de dinero, digamos, y nos vamos a ubicar sobre un punto como el B. ¿Qué pasa si aumenta la renta, como habíamos visto anteriormente? Y bueno, ahora voy a poder alcanzar una de estas utilidades que está más arriba, porque yo voy a tener más dinero para gastar. Entonces, va a aumentar la recta presupuestaria y yo me voy a encontrar en un punto como el C. Siempre los puntos estos van a ser tangencias, es decir, van a igualar la pendiente de la curva de utilidad con la pendiente de la recta presupuestaria. Bueno, con esta información podemos llegar a la función de demanda del individuo. ¿Cómo llegamos a la función de demanda del individuo? Vamos a resolver el modelo que nos había quedado antes. A ver, debería poder pasar los filminos para atrás. Este modelito, vamos a resolverlo. Tenemos dos variables, x1 y x2, y dos ecuaciones, así que es un sistema que lo podemos resolver. Y vamos a obtener las funciones de demanda de este individuo, que van a ser demandas, como vamos a ver la próxima clase o la otra, marshallianas, porque provienen del problema maximizado de la utilidad del individuo. Para este caso, las funciones de demanda van a depender. En términos generales, la función de demanda de un bien dependen de el precio del bien, de ese mismo bien, el precio del otro bien que estemos considerando, y de la renta.
En el caso particular de esta función, la función de demanda depende solamente de la renta de manera positiva, porque fíjense que si aumenta M, aumenta X1, y del precio del mismo bien de manera negativa, porque si aumenta P1, disminuye X1, como cualquier demanda, excepto, bueno, el caso que todos conocemos. Pero por lo general, sí, el precio aumenta, la demanda, las cantidades demanda disminuye. Así es exactamente lo que estábamos viendo. ¿O no? Ah, sí. Si cae el precio del bien, ahí está, perdón. Vámonos. Entonces, esto es lo que veníamos viendo, que la función de demanda depende negativamente del precio. Entonces, si nosotros estábamos en este óptimo A y baja el precio, estamos considerando el precio del bien 1, nuestra recta presupuestaria va a pivotear hacia la derecha y nos vamos a encontrar en un punto sobre B, como B, en el cual vamos a consumir más unidades del bien 1. Entonces, en este óptimo, el consumo de X1 es positivo, cuando la variación del precio 1 era negativa. Entonces, quiere decir que cuando graficamos el precio respecto a la cantidad, estábamos en el punto A, si baja el precio, voy a demandar más unidades del bien 1. Entonces, quiere decir que cambios en el precio del bien en cuestión, el bien de demanda, genera movimientos a lo largo de la curva. Y si cambia la renta, por ejemplo, aumenta la renta, va a generar un desplazamiento de toda la curva de demanda. Si acá vemos, por ejemplo, que en el punto A nos encontramos en 50-25 de consumo y aumenta la renta de 100 a 200, nuestro nuevo óptimo se va a encontrar en este punto. Cuando lo pasamos al gráfico, nosotros fíjense que acá tenemos graficado el precio del bien 1 y acá el precio, acá la cantidad, pero la renta no está en ninguno de los dos ejes representados. Entonces, cuando aumenta la renta, genera un desplazamiento de la curva de demanda del bien 1. Es decir, ahora para cada precio, para el mismo precio, voy a estar dispuesto a demandar más unidades que antes. Sí, perdón. ¿Cómo? Bueno, me preguntan acá si aumenta la renta, ¿por qué solo aumenta el consumo del bien 1? No es que solo aumenta el consumo del bien 1, de hecho, fíjate que acá cuando tenemos en cuenta los dos bienes, aumenta la renta, se desplaza la curva y aumentan el consumo de ambos bienes. Antes se consumía 50 y 25, ahora se consume 100 y 50. Pero acá estamos graficando solamente el bien 1. Por eso no aparece el bien 2 en cuestión. No es que no aumente el consumo, sino que acá estamos poniendo énfasis en la demanda del bien 1. ¿Se entendió? Bueno, sigo. Bueno, estas definiciones son de repaso. Un bien normal es un bien que si aumenta la renta, aumenta su consumo. Y es decir, que la derivada de la demanda respecto a M es positiva. Y un bien inferior
ocurre como consecuencia, un bien inferior ocurre cuando un incremento de la renta nos genera una disminución del consumo del bien. La curva de Engel muestra cómo varía el consumo del bien cuando varía su renta. Por ejemplo, si tenemos dos bienes normales, como veíamos recién, aumenta la renta y los dos bienes van a aumentar. Entonces, pasamos del punto A, donde se consume 50 y 25, al punto B, donde se consume 100 y 50. En ambos casos, estamos viendo un aumento de las cantidades. Si graficamos X1 y M, la renta, vamos a obtener la curva de Engel, que siempre que el bien sea normal, esta curva va a ser positiva, va a tener una pendiente positiva. Sí. Claro, porque va a llegar, bueno, perdón, me olvido de repetir la pregunta. Me preguntan sobre por qué la curva es así y no es lineal, por ejemplo. Eso, por supuesto, va a depender de la función de utilidad también, pero la idea es que llega un punto también de saciedad, digamos, del bien 1, donde aumentos en la renta no van a generar aumentos en tu cantidad, por ejemplo, porque ya no te interesa tener el bien 1 y ya estarías dispuesto, por ejemplo, a sacrificar un montón de tu bien 1 para tener una unidad del bien 2. Entonces, aumento en la renta ya llega a un punto que no te generan un aumento en el bien 1. Y bueno, en este caso, em, se da, partimos de acá, por ejemplo, pasamos del punto A al punto B y llega un punto que nos aumenta tanto la renta que, bueno, al principio, en el primer aumento de renta, por ejemplo, aumenta el consumo de ambos bienes. Pero si ya me aumenta mucho la renta y bueno, no voy a consumir tanto de X1 al final, o sea, como eh, voy a empezar a consumir menos X1. Entonces, cuando aumente renta, el punto de tangencia queda entre 20 y 100. O sea, veníamos teniendo, por ejemplo, consumo 25-15, aumenta un poco de renta y pasa 50-25, pero ya cuando aumenta mucho, este bien 1 no me gustaba tanto, así que lo voy a dejar de consumir y voy a pasar a consumir más del bien 2. Voy a pasar a consumir 100 del bien 2 y 20 unidades del bien 1. Esto quiere decir que este bien, a partir de cierto nivel de renta, es un bien inferior. Quizás en los niveles de renta bajo no, pero a medida de que aumenta la renta, cuando pasa un nivel de renta M0, va a empezar a ser un bien inferior, es decir, va a empezar a dejar de consumir este bien inferior. Entonces, la curva de Engel, vamos a ver que llega hasta un punto y a partir de ese nivel de renta, a medida que aumente de renta, vamos a dejar de consumir el bien 1, es decir, va a tener una pendiente negativa. Que se dejen de consumir los dos bienes. Y sí, pasa que también hay que tener en cuenta que acá estamos suponiendo que toda la economía se resume en bien 1 y bien 2, o un bien y el resto de los bienes. Entonces no tendría mucho sentido decir que, bueno, que a nivel de renta no consumo nada. Claro, si ahí ya empezamos a meter otro consumo de bienes. Pero por lo general, si nosotros decimos, por ejemplo, el bien X1 es polenta, que es el típico ejemplo de un bien inferior, no en mi caso, porque a mí me gusta mucho la polenta, pero bueno, es el ejemplo que se da siempre.
pero el X2 podemos llamarlo, uy, pensé que estaba dibujando, perdón. El X2 podemos llamarlo el resto de los bienes. Todo el resto de los bienes. Entonces ponemos todos los otros bienes en X2. Y ahí ya es como que no pueden ser todos los bienes inferiores porque no existe, digamos. No tiene sentido. Bueno. Sí. Es la... Ah, perdón, no les dije. Curva renta-consumo. Marca los puntos... no estoy dibujando. Une los puntos de tangencia entre a los distintos niveles de renta. Si ustedes hacen esto con cambios en el precio, se llama curva precio-consumo, creo. Lo tengo más abajo. Pero básicamente es como una especie de senda de expansión, digamos, de los puntos de los óptimos. No se llama senda de expansión, pero capaz eso sí lo vieron en micro 1 con la producción y capaz le sonaba. Bueno, ¿alguna duda más de esta parte? Sigo. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es un bien ordinario? Bueno, un bien ordinario es aquel que si aumenta su precio, disminuye su consumo. Una demanda, como siempre. Ven, acá está la curva precio-consumo, que básicamente lo que te marca los óptimos a medida que va cambiando el precio del bien 1. Cuando varía el precio del bien 1, va pivoteando y vamos viendo cuáles son los distintos óptimos. Entonces, si un bien es ordinario, vamos a ver que la curva de demanda es negativa, como la que conocemos. Después, no, estaría pudiendo pasar de film, mira, ahí está. Y después tenemos los bien Giffen, que es, bueno, tiene sus críticas, pero no nos vamos a meter con eso. Básicamente lo que dice que un bien Giffen es que si aumenta el precio, aumenta su consumo. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, vemos que la curva precio-consumo es distinta. Uy, perdón. La curva precio-consumo tiene una pendiente distinta a la que veníamos observando. Esto se da porque cuando disminuye el precio, nosotros antes nos encontramos en un punto como el A, consumiendo 40, y el precio disminuye, y ahora consumo 25. Esto se puede ver como... Sí. ¿Por qué lo decís? Vos decís que si aumenta el precio del dólar, aumenta la demanda por una cuestión especulativa. Bueno, ahí hay otras cosas que no estarían teniéndose en cuenta. Perdón, se me cortó, ¿me podés repetir? Sí, pasa que ahí entran a jugar, ya hay otros temas no tan simples, pero sí, ahí hay una cuestión especulativa que al primer aumento del dólar, todos corremos a comprar porque parece que va a aumentar más, pero después se estabiliza. Eso tiene más que ver quizás eh, con un... ¿Cómo se llama? Se me fue de la cabeza. Pero bueno, cuando se generan los overshooting, que se llama, que aumenta el precio del dólar de manera más de lo que debería aumentar, toda la gente cree que va a seguir aumentando, entonces va a salir a comprarlo. Pero creo que, no lo había pensado nunca, así está muy buena la pregunta, no sé si entraría en la categoría de un bien Giffen porque es muy cambiante y está teniendo en cuenta otras
otras variables que acá no estamos teniendo en cuenta, como es la especulación y un montón de otras cosas que pueden hacer que nosotros vayamos corriendo al dólar, como por ejemplo un cambio en las elecciones, por ejemplo, que pasó en época de Macri. ¿Alguien está por hablar? A ver. Sí, también puede ser. Creo que particularmente tiene otro nombre, creo que se llama bien lever o algo así. En algún momento leí que es como que son bienes así, no sé, de lujo, por ejemplo, que a medida que aumenta el precio, nosotros terminamos demandando más porque te llega como un estatus social. Sí, claro, sí, es que ese es el estudio que dio origen al bien Giffen, que el señor Giffen descubrió ese tema de las papas en Irlanda y en base a eso se construye este tipo de bien. Em, de todas formas, por eso hay una idea muy similar, que es a la que decía, no sé quién habló, porque chicos, yo no los veo, pero esos bienes así, esas marcas que, como decís, aumenta el precio y aumenta la demanda, y corre por una cuestión de estatus. Se los voy a averiguar para la clase que viene, me lo voy a anotar. Creo que tiene otro nombre, no se llaman bienes lever o algo así, pero que sería más o menos la misma idea. Aumenta el precio y aumenta la demanda. Profe, Sí. el tema de que cuando aumenta el precio, aumente la demanda del dólar, eh, pregunto, ¿no sería Giffen porque no tiene que ver con un proceso de optimización? ¿Puede ser? ¿Cómo? Que digo que no sería No, Giffen porque... esperen, disculpen, me están justo hablando dos personas a la vez de dos distintos chats y no los puedo escuchar. Así que, bueno, el que se encuentre en el link 1, en el primero que abrimos, procede a hablar. A ver, no recuerdo. Sí, creo que tiene que ver con las joyas, los automóviles y ese tipo de bienes. Sí, claro, bien de lujo. Sí, en su momento lo estudié como bien de lujo. Tienen que ver con la renta, exactamente, pero sí hay un tipo de bien, a ver, lo estoy justo. Sí, 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 yo lo había leído en algún momento, em, que bueno, básicamente son nombres de economistas que fueron descubriendo este tipo de, ¿cómo se llamaría? Casos extraños, como el Giffen, que fue justo particularmente de la papa, que incluso existen discusiones sobre que, bueno, que en realidad era una cuestión, no sé, de escasez porque había una crisis, entonces no sé si se podría eh, decir que aumenta el precio y aumenta su consumo porque hay otras cosas que había que tener en cuenta. Pero bueno, más allá de eso, que no importa, la papita, la idea es que en este tipo de bienes, ante un aumento del precio, aumenta la demanda, que no es lo normal y no es lo que vamos a ver por lo general acá.
pero quería recordarlo, traerlo de las otras clases, que se ve que lo recuerdan mejor que yo. El tema de las modas, en este caso. Vos decís que si un bien está de moda, aumenta su demanda, aumenta su precio y va a seguir aumentando la demanda. Bueno, pero ahí ya tenemos otra variable, que quizás deberíamos meterlas dentro de las preferencias. Entonces ahí ya hay que ir viendo un poquito más sobre cómo afectaría eso en las preferencias, por ejemplo. Sí, yo creo que sí. Incluso un bien creo que vendría por ahí la cosa. De todas formas me voy a quedar pensando seguramente en eso. Pero lo interpreto por el momento de esa forma. Y bueno, nos quedan 10 minutos de la clase. Que, bueno, ya estamos en realidad justo terminando la presentación. Vamos a ver también durante el cursado de demandas de mercado. Y donde que básicamente la idea es agregar demandas individuales. Y un poco recordar el tema de los conceptos de elasticidad y cómo se relacionan con los bienes que estuvimos viendo recién. Por ejemplo, recordamos que la elasticidad mide cuánto cambia porcentualmente la demanda ante un cambio en el precio de ese bien. Se calcula como el porcentaje, la variación porcentual de las cantidades respecto a la variación porcentual del precio. Esta formulita la deben conocer bastante bien. Y como se calcula, la verdad, por lo general econométricamente, es la derivada del logaritmo natural de x respecto a la derivada del logaritmo natural de p. Esto es como se utiliza por lo generalmente. Cualquier tipo de elasticidad se calcula de esa forma. Recordar un poco que la demanda lineal tiene una demanda unitaria en el centro y hacia los costados se va haciendo más elástica hasta llegar a completamente elástica en este punto. Y también existen demandas de elasticidad constante o isoelásticas. Elasticidad renta es el mismo concepto, cuánto varía las cantidades de X cuando aumenta la renta. Si la elasticidad es positiva es un bien normal y si la elasticidad es negativa es un bien inferior. Y por último, la elasticidad precio cruzada, que mide cómo varía porcentualmente las cantidades si entre una variación porcentual del precio del otro bien. Y ahí podemos ver si son los bienes complementarios o sustitutivos, en cuyo caso si la elasticidad es negativa, quiere decir que si aumenta el bien, si aumenta el precio del bien Y, si es negativa, disminuye la cantidad demandada de X, por lo cual implicaría que estos dos bienes están conectados de alguna forma, es decir, tienen una cierta complementariedad. Y en el caso de los sustitutivos, si aumenta el precio de Y, aumenta la cantidad demandada de X, que nos está mostrando que estamos sustituyendo el consumo de Y con aumentos de X. Por último, vamos a ver en este gráfico cómo influiría. Sí, no tengo el lapicito. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en A y el precio baja, precio de X, y ahora nos ubicamos en B. ¿Qué pasa ante este escenario? ¿Qué pasa con la demanda de Y? Bueno, si son complementarios, va a aumentar, porque baja el precio, aumenta la cantidad, perdón, lo hice justo al revés. Baja el precio y aumenta la cantidad de Y.
quiere decir que existe cierta complementariedad entre ambos. Entonces ocurre un desplazamiento de la curva. Caso contrario, si son sustitutos, cuando baja el precio de X, va a disminuir la demanda de Y porque vamos a sustituir un bien con el otro. Y bueno, esto sería la primera clase. Perdón si fue un poco corriendo, pero como habíamos arrancado medio tarde, quería llegar a abarcar todos los temas que había planeado. Escucho si quedó algo sin responder. Tenemos unos 10 minutitos todavía. Yo, profe, Sí, a ver, para em, que voy al Meet un segundo, así los puedo ver. Sí, me quedó la duda del tema del bien Giffen en el sentido de que, digamos, para analizar si es un Giffen o no, no tiene que ver, no tenía que tener que ver con un proceso de optimización, es decir, que el efecto sustitución, ingreso y todo eso, y no con especular que va a subir, entonces yo también compro. No sé si me explico. sí, nosotros ahora estamos viendo las demandas que provienen de un proceso de optimización, donde no estamos teniendo en cuenta estas cualidades. Por eso cuando hablamos del dólar lo descarté, lo dejé un poco de lado por una cuestión de que no estamos teniendo en cuenta o sea, son modelos un poco más simplificados que eso. No sé si se explica. Me explico en la... Claro, ahí intervienen otras cosas, por eso digo que, Claro, exactamente. claro, ok, gracias. Alguien más me iba a preguntar, no sé si este chat o del otro. Sí, acá estoy. Vladimir. Sí. Sí, sí, es como un bien, pero trae aparejado otras cuestiones. Y también la demanda depende de otras cosas, como lo que ocurre en el día a día, que acá no lo estamos viendo, eh, si existen acciones o no, y el gobierno también, el accionar del gobierno también va a influir en estas demandas, que bueno, por el momento estamos viendo, estas cosas se pueden modelizar todas, pero los van a ver más adelante en la carrera, así que tengan paciencia. Por ahora centrémonos en cosas un poco más básicas, que no tengan tantas cuestiones adentro. Dime. Sí, debe tener, la verdad que desconozco, te voy a ser sincera. Yo lo leí en algún momento, el bien Veblen, en algún momento de mi vida, pero nunca, no lo estudié ni en micro, creo que no aparece en los libros tampoco, yo sabía porque lo había leído en algún momento, así que puedo leer un poco más y comentarte la clase que viene, si te parece. De nada, sí. Sí, también se habla de eso, por eso la papa en Irlanda se consideraba como lo único que había para comer, ser un bien de primera necesidad y bueno, no importaba si aumentaba porque tenías que comer, digamos. Puede ser. Sí, creo que tiene que ver con eso, pero, pero bueno, no estoy segura porque lo toco de oído a ese bien Bebler que les comentaba. Nunca leí demasiado sobre cómo llegó el caso, porque si se llama así debe ser un economista que descubrió algo en particular. Pero sí, me lo anoto y te lo comento en la clase que viene. Sí,
Bien. Perdón, estaba justo deteniendo la grabación.